Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ese es el título de la enseñanza, pero la inquietud que hay en nuestro corazón es, ¿y qué hay en el cielo? ¿Cómo se manejan las cosas en el cielo? ¿Cómo se mueve Dios con todo lo que tiene, con su creación? De, de lo que hay en el cielo, aquí dentro de la iglesia se tiene que formarse bien ese espíritu dentro de nosotros, porque los que estamos aquí dentro de la iglesia, los que estamos asistiendo a la iglesia, nuestro anhelo, nuestro deseo es llegar al cielo. Porque si eso no es su anhelo, si usted tiene otra visión, está confundido, está equivocado, pues no es el lugar. Pero si usted, su anhelo, su deseo, al igual que yo, es llegar al cielo, pues tenemos que ajustarnos a lo que está establecido para nosotros. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Leo ahí en el versículo 22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Se está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, dice. Siéntense, hermanos. Hay muchas personas que quieren llegar al cielo, que el anhelo, la intención es buena realmente, pero lo más importante es ajustarnos a lo que Dios ha establecido para nosotros a través de su palabra. Hay quienes que quieren llegar al cielo porque así sin cumplir lo que está establecido, sin sujetarse a lo que está establecido, así no se puede llegar. Se llegará a otro lugar, pero menos al cielo. Pero cuando uno se sujeta a lo que está establecido para nosotros, seguramente nuestro camino será el cielo y nuestro final será con Dios. Yo creo que ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. ¿Qué hay en el cielo? Dice que en el cielo a Él están sujetos ángeles, principados, potestades. Dice que en el cielo, hermanos, hay un orden pero maravilloso. En el cielo no existe la anarquía. En el cielo hay un orden pero bien perfecto. Por eso ustedes o leemos en las escrituras cuando Dios habla con su creación, viene Dios y dice, hagamos al hombre, dice. Las tradiciones, la religión enseña a, sí enseña que cuando se refiere a las escrituras acerca de esto, cuando Dios dice hagamos al hombre, se está refiriéndose con la Santísima Trinidad, dice. Ese es el error más grande que pueda haber, hermanos, porque la Trinidad no existe. Pero a lo que vamos es esto. En el cielo existe un orden, pero perfecto. Cuando Dios habla con su creación y dice, hagamos al hombre, miren hermanos, todos en acción porque hay un orden perfecto. Hubo alguien, hubo un ser muy importantísimo, que ustedes, las escrituras lo registran, que se resistió a todas las instrucciones, a todo lo que Dios quería en el cielo. Y ustedes se recuerdan quién fue, Satanás, que antes de que se le llamara Satanás, era precisamente un querubín protector.
Él siempre se resistía a lo que Dios disponía, a tal punto que dice que se enalteció su corazón, dice la profecía ahí en el libro de Ezequiel, se enalteció su corazón, o sea, se llenó de orgullo, de soberbia, a tal punto que vino Dios, ya no encajaba, ya no había lugar para él allí en el cielo, ya no había espacio ahí porque estaba en un lugar que ya no le correspondía a él. Viene Dios y lo tuvo que sacar y lanzarlo. Porque en el cielo existe la armonía más perfecta que nos podemos imaginar, hermanos. Pero tan perfecto, a tal punto que aquel ser llamado querubín, que se resistió a todo lo que Dios quería, Dios lo tuvo que sacar y lanzarlo a las tinieblas, porque ya no había lugar para él. Entonces, dice que en el cielo, dice que a él están sujetos ángeles, principados, potestades. Ya se imaginan, hermanos, eso. Qué armonía más gloriosa, más perfecta la que hay en el cielo, hermanos. Y allá es donde vamos a ir. Amén. Para allá vamos. Pero para poder llegar allá, para poder llegar al cielo, aquí estando sobre la tierra, tiene que formarse en nosotros. Dios está tratando de transmitir en nuestra vida, en nuestra forma de ser, lo que hay en el cielo a través de su palabra. Allá en el cielo no puede llegar ninguno que sea rebelde, que sea soberbio, que sea prepotente. No se puede. No habrá lugar. Entonces, dice que en el cielo a él están sujetos ángeles, principados, autoridades. Hay jerarquías muy altas, pero de todas maneras ellos están sujetos. Es una unidad perfecta, hermanos. Entonces, a lo que voy es, lo que hay allá se tiene que ir formándose en nuestro espíritu, estando aquí sobre la tierra. Oigan lo que dice en otros versículos. En el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto ya va aquí, ya dentro de nosotros, ya dentro de la iglesia. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está, ¿cómo? Oigan eso, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En cuánto dice? En- El apóstol Pablo habla de esto. Resulta de que cuando comenzaba la iglesia iba, pues, no vayan a pensar ustedes, hermanos, que es nuevo eso en que la mujer le cueste sujetarse a su esposo. Eso no es nuevo, eso viene desde siempre, porque la soberbia va ligada, está ligada al corazón. Entonces comienzan a llegar en la iglesia entonces las mujeres o las parejas, empiezan a llegar a la iglesia y el apóstol Pablo se da cuenta de que habían mujeres que no se sujetaban, que no obedecían. Entonces viene el apóstol Pablo y escribe la carta que estamos leyendo precisamente aquí. Pero antes de llegar al mensaje así, pero tan directo, viene el apóstol Pablo y da a entender de que en el mundo pues uno lleva una vida como uno quiere, como uno se dirige. Eso de que dicen la gente, yo soy yo y que nadie se meta conmigo, eso es nada nuevo, eso es
tan antiquísimo. Entonces viene el apóstol Pablo, antes de llegar al punto, al mensaje, viene y le dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Dentro de la iglesia nadie debe de decir que yo soy más que tal hermano, que yo soy más que él. No, no, no. En el cuerpo de Cristo no es así. Ya les expliqué que en el cielo existe una unidad tan perfecta, hermanos. Entonces, eso es lo que quiere Dios dentro de la iglesia, que hay algo pero hermoso, glorioso, que, que se note la diferencia de lo que hay en la iglesia con lo que se mueve en el mundo. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No conviene eso, hacer acepción de personas solo porque tenga algún título. El título es importante en el mundo, pero para entrar al reino de los cielos, el título se llama ser humilde. Procure sacar ese título. Procure tener ese título. Entonces, los títulos para este mundo funcionan, pero los hombres hacen diferencia. Por eso el apóstol Santiago, cuando habla acerca de la iglesia y cómo habían quienes que hacían acepción de personas, dice que habían personas que entraban con anillos de oro, con cosas muy lujosas, venían, dice que siéntese aquí en un lugar privilegiado. No, 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 qué error más grande, dice el apóstol Santiago, no es eso, porque para entrar en el cielo no hay acepción de personas. Todos tenemos que aprender lo que el apóstol Pablo dice aquí. Someteos unos a otros, pero ¿cómo? Ya, ¿qué quiere decir eso? Ese respeto que debemos de tener dentro de nosotros como iglesia, como hermanos, debe de predominar. Entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquí dentro de la iglesia las hermanas se ponen velo, símbolo de reverencia, de sumiso al Señor. Cuando oran las hermanas se ponen velo, ahí estamos. Pero no es posible que una mujer poniéndose velo, pero sea respondona a su marido. Eso es lo que está dando a entender. Que le falte el respeto y que sea una mujer conocida como alguien pleitista, ¿va? Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador, porque ese es el mensaje. Cristo es nuestro Salvador, es la cabeza de la iglesia. Ya les voy a explicar qué significa estar uno sujeto a Cristo. Entonces dice, así que como la iglesia está sujeta, ¿a quién? A Cristo, o a su palabra, o a lo que está establecido. Dice, también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia debe de estar sujeta a Cristo. Y es que todo lo que nosotros hacemos, nuestras obras, todo lo que hagamos, cerciórese, hermano, hermana, joven, cerciórese que esté de acuerdo a lo que está establecido. Por eso es importante el conocimiento. Por eso es importante el conocimiento de las Escrituras. Uno no puede excusarse en decir, es que yo no lo sabía. Es que a mí nadie me lo dijo. No, es que no se lo tienen que decir. Está bien que venga a oír lo que decimos, pero lo que decimos ya está dicho, ya está establecido en la palabra de Dios. Lo importante es conocerlo. Entonces dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. O sea, que todo lo que la iglesia hace, el cuerpo de Cristo debe de cerciorarse que todo lo que hacemos esté acorde a la palabra. Dios es así. Dios ha establecido órdenes, Dios ha establecido autoridades. Por eso en el libro de Romanos capítulo 13 se describe todo el capítulo
acerca de nuestra conducta, de nuestra condición como creyentes, cómo debemos de comportarnos allá afuera, cuál debe de ser nuestra conducta, pero dentro de la iglesia es más. Quiero contarles, Dios cuando quiso elegir a un siervo, cuando Dios quiso poner a funcionar a uno de sus siervos más grandes que yo he encontrado en las Escrituras, llamado Pablo. Todos sabemos del récord de la vida anterior de Pablo antes de ser creyente. Dice que era un hombre muy preparado, un hombre con un conocimiento de la ley. Dice que él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, en cuanto al celo, dice que aventajaba a los de su contemporáneo, dice. O sea, era alguien sobresaliente. Estudiaba a los pies de Gamaliel. O sea, era un hombre importantísimo. Y todo eso lo hizo que él tuviera un carácter, pero ya se imaginan ustedes, hermanos, un carácter que todos le tenían miedo. Allá podemos leer en el libro de los Hechos, dice que Saulo, cuando perseguía a la iglesia, dice que los creyentes temblaban, tenían miedo, porque es así, un carácter, a pesar de que era un joven. Pablo era un joven, no era un hombre así maduro, era un joven. Vino el Señor y le puso el ojo. Viene Dios y dice: este me va a servir. De hecho, que el plan divino ya estaba, porque cuando él habla de su experiencia, dice que fue apartado desde el vientre de su madre. Dice que viene Dios y ya cuando llegaba el tiempo, se iba acercándose el tiempo para su llamado, dice que él llegó con los sacerdotes, pidió cartas para ir a aprender a los cristianos y le dieron la firma. Él iba rumbo a Damasco, un hombre imponente, un hombre tan con carácter pero fuerte. Dice que en el camino, oigan eso, en el camino viene Dios y se le aparece. Dice que lo rodea una luz, lo bota del caballo y cae tirado en el suelo. Y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón, le dice. Viene él y pregunta: ¿y quién eres, Señor? Dice que se quedó ciego. Viene: yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Y viene él inmediatamente, dice: ¿y qué quieres que yo haga, Señor? Oigan eso. ¿Y qué quieres que yo haga? Oigan cómo actúa Dios, hermanos. La forma de trabajar. Un hombre, ya les describí su trayectoria, un hombre prepotente, un hombre agresivo. Viene el Señor y le enseña algo maravilloso: a someterse, a sujetarse. Viene y le dice el Señor: bueno, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Oigan, ¿por qué Dios no le dijo: me eres muy importante, así es que yo mismo te voy a dar las instrucciones? No, viene Dios y le enseñó que aquel hombre debe de sujetarse, debe de aprender a reconocer la autoridad establecida por Dios. Y dice que en la ciudad había un hombre llamado Ananías, un hombre muy sencillo, un hombre siervo de Dios, preparado por Dios. Viene Dios y le habló: Saulo, hay un hombre que necesita que llegues y que ores por él. Pero lo que me llama la atención es que viene Dios y le dice: entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Eso me hace recordar, hermanos, que aquí en la iglesia han pasado experiencias donde hemos aprendido mucho. Han venido personas tal vez porque
en el mundo, en la religión, han alcanzado o han ocupado un puesto muy alto. Y han venido. Y han querido tomar inmediatamente el púlpito para predicarles a los demás. Sí, han venido personas así. Y se les ha dicho, muy bien, quiere predicar, salga a evangelizar con los hermanos. Ahí sí, porque no es lo mismo tomar un púlpito que ya ir a predicar, tocar una puerta por las calles. ¿Saben ustedes, hermanos, que los que ustedes tienen al frente, todos hemos comenzado desde nada? Sí. Averigüen por el testimonio de cada uno de nosotros. Y no les estoy mintiendo en este día. No. ¿Por qué razón? Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Debemos de sujetarnos, debemos de someternos. De ahí cuando hay un llamado de ahí, seguramente de ahí lo toma el Señor a usted. Yo les aseguro de los que tengo aquí al frente, hay quienes que Dios ya les puso el ojo, seguro, para que ocupen un puesto dentro del ministerio. Pero desde ahorita Dios los está viendo, que se están sujetándose a lo que Dios ha establecido. Y eso es bueno. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Viene Dios y le dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Resulta de que Dios ya le había dado instrucciones a un hombre muy sencillo llamado Ananías. Eso se llama precisamente sujetarse uno. Eso es, someterse uno. Así es como trabaja Dios. Así actuó Dios con aquel hombre para quitarle el orgullo que tenía, llamado Saulo. De ahí, ustedes se recuerdan que ahí habla en el libro de Gálatas que Dios lo tuvo que mandar al desierto para seguirlo purificando, para seguirlo limpiando. De ahí cuando ya estaba preparado, dice que subió para recibir instrucciones. Qué bonito cómo actúa Dios. Otro versículo muy bonito. En el libro de Gálatas, haciéndoles referencia de lo que les estaba diciendo. Capítulo 2. Oigan cómo dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Ya aquí ya Pablo ya no se llamaba Saulo, sino que Pablo, después de su experiencia, después de que Dios se había formado en él ya un espíritu ya de sencillez, de humildad, viene y se encuentra con los pilares con los que iniciaron la obra. Y oigan cómo dice, versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, oigan, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, a lo cual, ¿qué dice? Oigan esto. Ya después de que aquel hombre ya estaba preparado para el ministerio, después de que se sometió a la autoridad, dice que se encontraron con Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, como inició. Dice que se dieron cuenta que al apóstol Pablo de su llamado, el Espíritu Santo ya había dado indicaciones, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Tuvieron una sesión. Cuando fueron enviados, dice que se dieron la mano
Bueno, compañeros, bueno, amigos, a trabajar pues. Viene y dice que todavía les recomienda algo. Y dice solamente que no se olviden de los pobres. Y viene el apóstol Pablo y dice, un gran apóstol Pablo, viene él y dice, a lo cual procuré con diligencia hacerlo. A eso se llama sumisos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de ahí, hermanos, el apóstol Pablo empezó a escalar espiritualmente, llegó a un punto tan importante, fíjense que Pablo mismo dice que un día se encontraron en Antioquía con Pedro. Dice que Pablo se dio cuenta de algo que no estaba haciendo correctamente Pedro, dice que lo resistió cara a cara delante de todos. Y viene Pedro, reconoció, a eso se llama someteos unos a otros en el temor de Dios. Oigan lo que se da, hermanos, en las autoridades de la iglesia. Por eso les decía, en el cielo hay una armonía perfecta. En el cielo hay algo pero glorioso, y es lo que tenemos que aprender estando aquí. Oigan cómo sigue diciendo la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos, y todos, ¿qué dice? Y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué dice que igualmente jóvenes, dice igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos? Porque regularmente uno de joven, ¿a quién le gusta que lo manden pues? ¿Qué? Si uno es así de joven, no le gusta que lo manden a uno, que le ordenen a uno las cosas. Un poquito más grande, se pasa uno la juventud. Ese es el gran problema que existe, o sea, ese es un espíritu. Entonces dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ese respeto, esa reverencia, es lo que se ha perdido en nuestros días. Pero si su anhelo, su deseo es llegar al cielo, tiene que recuperar esos valores, esas cualidades que Dios espera ver de cada uno de nosotros. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, pero no solo es para los jóvenes, y todos sumisos unos a otros. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo habla de muchas cosas muy bonitas en las escrituras, como por ejemplo, habla de falsas doctrinas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, pero también ustedes se recuerdan que habla también acerca de falsos hermanos, en peligro de ríos, en peligro de fieras, en peligros del desierto, pero también dice peligros entre falsos hermanos. ¿A qué le llama el apóstol Pablo falsos hermanos? Es sencillo. Dice que estos falsos hermanos que llegan, se hacen pasar por cristianos, son aquellas personas precisamente que no llevan la intención, que no llevan el interés en someterse a lo que está establecido en la palabra. A eso se le llama falsos hermanos, que llegan, pero no llevan la intención en sujetarse a lo que es, ni mucho menos al pastor, ni mucho menos a las autoridades establecidas. Saben ustedes, hermanos, que hay mucha gente que llegan a las iglesias que hacen eso precisamente.
Hasta todavía se atreven a aconsejar a otros. No, hombre, no sea tonto. ¿Por qué tiene que hacer lo que le dicen? ¿Y por qué tiene que aquí? Hasta todavía inyectan su veneno que llevan, porque esa es la influencia del mundo. Pero si usted ha venido a la iglesia, usted quiere llegar al cielo, tiene que ir por el camino que Dios ha establecido para nosotros. A eso se le llama falsos hermanos, a aquellas personas que uno no sabe nada de ellos. De verdad. Hay personas que llegan en la iglesia que los pastores no saben nada de ellos. Hacen sus cosas, de repente aparecen, se desaparecen y uno dice, volvió a aparecer otra vez aquella persona, dice uno. No es del cuerpo, pero cuando alguien es del cuerpo o es de la familia, está bien identificado. Se enferma, uno se entera. ¿Por qué razón? Porque llama, porque avisa, porque está comunicado. Es parte del cuerpo. Pero hay quienes que llevan una vida así. No se sabe nada de ellos. Hacen cosas, solo uno se entera que de repente están metidos en deudas, que de repente están metidos en problemas, que de repente resultan en la cárcel, que de repente aquí. Son personas que no se saben nada de ellos. A ellos se les reconoce en la Biblia como falsos hermanos. Dice que entran solo para espiar la libertad nada más. Sí, entran. Vamos a ver qué dicen ahora. Vamos a ir a ver quiénes están todavía ahí. Vamos a ver. O sea, llevan una visión extraña, pues. No el verdadero propósito en sujetarse, en someterse a lo que está establecido. A ellos se les reconoce como falsos hermanos. Pero los verdaderos hermanos o el cuerpo de Cristo, hay una comunicación. Hay un vínculo perfecto. Vamos ahora en el libro de Hebreos, el versículo que apareció precisamente en las pantallas que en el inicio, Hebreos capítulo 13. 13:16 antes de llegar al 17. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. O sea, mutuo es esa ayuda, tan entre familia, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores, ¿y qué dice, hermanos? Oigan, el compromiso que tiene la iglesia o el pueblo o el cuerpo y también los líderes o los pastores. Aquí hay dos compromisos. Me refiero primero a lo que dice: obedeced a vuestros pastores. Oigan, en el mundo hay muchas personas. Yo recuerdo que así me decían algunos conocidos que yo tenía. Y usted tan tonto, ¿por qué tiene que obedecer lo que le dicen ahí en la iglesia? Ese es el veneno que inyectan. Pero quiero decirles, desde que yo conozco la iglesia, desde que yo conozco esta palabra, lo que siempre me han llevado es a obedecer no a un hombre, sino que a lo que está establecido. Y lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios. No que ustedes obedezcan a un hombre. Claro, hay que obedecer lo que el hombre dice, pero tiene que estar documentado con lo que Dios quiere. Y lo que aquí se transmite a la iglesia no es lo que un hombre, no son los caprichos de un hombre, es lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces dice: obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Sujetaos a ellos. Algunas veces dentro de la iglesia, cuando hay alguien, no es que nosotros estemos contra los matrimonios. Claro, apoyamos los matrimonios, pero algunas veces hay algunos jóvenes o señoritas que de repente aparece
con algún novio que no viene a la iglesia o con alguna persona que no es. Entonces uno dice, de repente uno se entera por ahí que están ya en idilios. Uno dice, bueno, está haciendo por su lado. El verdadero pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, por lo menos sus decisiones las comunica, pues. Cuenta lo que quiere hacer. ¿Por qué razón? Porque si no, hermanos, por gusto estarían establecidos los pastores, los maestros, lo que Dios ha establecido en su iglesia para perfeccionar a los santos. Sí, si no estaría por gusto. Entonces por eso dice en el libro de Efesios, y Él mismo constituyó algunos pastores, evangelistas, profetas, pero con el propósito, con la finalidad de perfeccionar a los santos. Pero si usted es de aquellas personas que llevan una vida aparte, está bien, dele, pues no nos oponemos a eso, porque al final de cuentas hay personas que son así, que es mi vida, déjeme yo, está bien, ahí estamos. Pero quiero decirles, nosotros como pastores tenemos el compromiso en instruirlos en la palabra. Eso ha sido el principio divino, el principio de Dios. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetar quiere decir que es obediente, ¿ves? Que es parte del cuerpo. Hay hermanos que, fíjense hermanos, que voy a tomar esta decisión y uno los oye, uno dice, sí hermano, que Dios le bendiga. Y uno dice, este hermano pues lleva la visión pues de contar con su familia, pero hay otros que no. Hay otros que no, llevan una vida privada, una vida. Inclusive hay quienes que hasta algunas veces, si recuerdo que aparecieron algunos dentro de la iglesia con una doctrina extraña. Decían que no, hombre, no hay necesidad de ir a la iglesia, basta solo con orar, buscar a Dios aquí en la casa, si Dios aquí también está. A eso se le llaman doctrinas extrañas, pues. Y empezaron a meter eso dentro de la cabeza de otros. No, nosotros oímos eso y no estamos de acuerdo, porque lo que Dios ha establecido en su palabra está bien claro, pues. No dejando de congregaros, dice, como algunos lo tienen por costumbre, ¿va? O sea, ¿qué quiere decir? Hay quienes que su costumbre es aparecer de vez en cuando y no. El cuerpo de Cristo debe de estar bien unido. Bien unido. Es parte de la familia, a menos de que, porque dice que también dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia de Dios, dice que hay quienes que son extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir? Hay quienes que son extranjeros, como quien dice, llegan y van de paso nada más. Yo aquí no voy de paso, aquí yo quiero llegar al cielo juntamente con mis hermanos. Eso es lo que yo quiero. Mi anhelo es verlos a ustedes, hermanos, un día en el cielo. Que todos estamos luchando juntos. Queremos estar con Dios en aquel día. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos, ¿qué dice? Sí. Algunas veces les hemos tenido que decir a algunas personas o a algunos hermanos, mira, no te conviene esto. No es el tiempo. ¿Por qué razón? Porque queremos velar por el bienestar de los demás. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Quiero decirles, no estoy sacando nada en cara, pero quiero decirles, hermanos, nosotros sesionamos por la necesidad de ustedes. Sí, lo hacemos. Platicamos cómo darle la salida a algunas necesidades o algunos problemas que la iglesia tiene. Y algunas veces nos pasan horas, pero no son quejas, somos felices. Es nuestro deber delante de Dios. Y yo soy feliz con mi compromiso con Dios. Entonces dice, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta para que lo hagan, ¿qué dice? Oigan eso, la iglesia debe de dar reposo, debe de dar descanso. Dice, han de dar cuentas. Yo estoy consciente de eso. Yo creo que el consejo pastoral que está frente a la iglesia, el cuerpo de diaconado, los que ayudan en el ministerio, estamos conscientes de eso. Tenemos que dar cuentas, seguramente. Un día, delante de Dios, vamos a decir, Señor, lo aconsejamos, Señor, lo llamamos, Señor, dimos la palabra para que oyera, pero estamos, Señor, cumplimos con nuestro compromiso. Pero hay quienes que también dan descanso para que lo hagan no quejándose, dice. Pues, porque quiero contarles, hermanos, que hay quienes que de verdad dentro de la iglesia sí son problemáticos, sí dan problemas, pero usted no tiene que ser de esas personas que dan problemas. Usted tiene que ser de esas personas, el cuerpo de Cristo, que puedan dar descanso. Amén. Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así es que yo he transmitido en esta mañana el compromiso que la iglesia debe tener.